Hola, buenas noches, Dios les bendice, gloria a Dios. Hoy es un día especial porque Dios está continuamente con nosotros y nos declara que Él está con nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida y la aclaración que da Jesucristo hacia tu vida, mi vida y hacia todos aquellos que están buscando la regeneración de sus vidas y sobre todas las cosas. Una aclaración de que el Espíritu Santo nos está guiando, nos está persuadiendo de que el camino que hemos elegido o hemos escogido es bueno. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 20 y vamos a leer del 19 al 23. Así nos ponemos al tanto de lo que vamos a hablar en esta noche. Y vamos a orar por la palabra y vamos a orar para que todas las cosas estén en las manos del Señor y sabemos que en las buenas manos que es Jesucristo, el Señor, y nuestra vida está en las manos de Él. Nuestro futuro está en las manos de Él. Nuestra prosperidad está en las manos de Él. Todo está en las manos de Él. Así que vamos a orar primeramente. Padre, gracias te damos por este día. Perdona todos nuestros pecados si hemos cometido alguno y nuestros malos pensamientos quizás. Pero gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los miembros de mi familia. Mi esposa, mis hijas, mis nietos, mi bisnieta y todo aquel que está aparentado a nosotros, que sean bendecidos. Señor Jesús, bendice tu iglesia. Bendice a cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, de tu familia. Y gracias, Señor, por ser como sos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros. Y te rogamos por como decimos siempre, por los ministerios, todos los que trabajan en el Ministerio de Salud, los de seguridad y los del gobierno, Señor, que tú le aparejes todas las cosas, dale sabiduría, entendimiento y fuerza para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, te doy por este momento, por este audio que estamos haciendo en esta noche. Y gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta noche te ruego que tú unjas mi cabeza para poder discernir y poder dar esto que tú me has puesto aquí adelante, para que pueda, Señor, yo dar a conocer tu palabra y tus pensamientos plasmados en esta bendita Biblia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todas las cosas. Amén, amén, amén. En tu nombre lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar a donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se lo retuviereis les son retenidos. Aquí vemos que dice paz a vosotros en el 21, paz a vosotros. Así como me envió el Padre, así también yo os envío. Hoy nos dice a nosotros: yo os envío a nosotros. Nos está diciendo que Él nos está enviando. Ahora fíjense que cuando Jesús fue crucificado, se encuentran con que los discípulos se encontraron con que los judíos y todos los que estaban contra Jesús se le iban a venir contra ellos. Y ellos se encerraron en un lugar y se reunieron por miedo a los judíos. Y ahí, en el versículo 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, viene a ser el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿En qué situación, si nos ponemos a pensar, cómo era que estaban ellos reunidos con miedo, con temor de que le pasara lo mismo? ¿Cómo podrían ellos estar tranquilos? Pero cuando les dijo paz a vosotros, ahí está la situación que cambió el panorama en el sentido de cómo estaban angustiados. Pienso yo, ¿cómo estarían angustiados? Pero ahí se apareció Jesús. En Juan 20:22 dijo que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Situaciones distintas pero iguales han sucedido y siguen sucediendo en el mundo. Cuando los creyentes empiezan a transitar su vida con Jesús, llega un momento que hace así. Viene un quiebre, un cambio.
en la situación de la vida de los creyentes. Ya no son creyentes, sino que son discípulos. La entrega que Jesús hizo del Espíritu Santo a sus discípulos el día de la resurrección no fue el bautismo en el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Fue distinto. Él sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Fue más bien una infusión de los discípulos por primera vez en la presencia regeneradora del Espíritu Santo y la nueva vida en Cristo resucitado. ¿Cómo cambió? Hacé memoria. ¿Cómo cambió Jesús tu vida? La vida de tu familia, tu bienestar, tu salud, tu diario vivir. Porque una cosa es estar sin Dios y otra cosa es estar con Dios. Ahora fíjense que durante las últimas conversaciones de Jesús con sus discípulos antes del juicio y la crucifixión, les prometió que iban a recibir el Espíritu Santo, que los regeneraría porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora Jesús cumple esa promesa. Se puede deducir en Juan 20:22, donde dice que Jesús sopló sobre sus discípulos, que se refiere a la regeneración del verbo soplo o infusión. Es el mismo empleado en la Septuaginta, la traducción griega, que en Génesis 2:7, donde Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es el mismo verbo que se encuentra en Ezequiel 37:9. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Ese mismo verbo lo empleó Juan. De este verbo indica que Jesús estaba dando el Espíritu a fin de producir vida y una nueva creación. Es decir, así como Dios sopló en el hombre físico el aliento de vida con la cual llegó a ser una nueva creación, en esta ocasión Jesús sopló sobre los discípulos en sentido espiritual y ellos llegaron a ser una nueva generación. Mediante su resurrección, Jesús llegó a ser espíritu vivificante. Y aquí lo podemos ver en 1 Corintios 15:45. Recibir el Espíritu Santo establece que el Espíritu en ese momento histórico entró en los discípulos y comenzó a vivir en ellos, y la forma del verbo recibir detona un solo acto de recepción que se le dio al Espíritu Santo para regenerarlos y hacerlos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ese recibir vida del Espíritu precedió a su recepción de la autoridad de Jesús. Y su bautismo en el Espíritu Santo al día del Pentecostés, ya sabemos en Hechos 2:4, antes
de esa ocasión los discípulos eran creyentes y seguidores verdaderos de Jesús, y salvo algunos, los estipulados en el antiguo pacto, pero todavía no habían sido regenerados en todo el sentido del nuevo pacto. Solo en ese momento los discípulos entraron en el nuevo pacto basado en la muerte y resurrección de Cristo. También en ese momento, no en Pentecostés, nació la iglesia. El nacimiento espiritual de los primeros discípulos coincide con el de la iglesia. Este pasaje es crucial para entender el ministerio del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Estas dos declaraciones son verdaderas. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los regeneró y comenzó a vivir en ellos antes del día de Pentecostés. Y el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2:4 fue una experiencia que ocurrió después de que ocurrió después de lo regeneró el Espíritu. Su bautismo en el Espíritu el día que ocurrió, que fue una experiencia de Pentecostés. Fue, por lo tanto, una segunda obra distinta del Espíritu en ellos. Esas dos obras distintas y separadas del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Jesús son normativas para todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de ser regenerados y después deben experimentar el bautismo del Espíritu con poder para ser sus testigos. No hay fundamento bíblico para sugerir que la entrega que hizo Jesús del Espíritu Santo en Juan 20:22 fuera solo una profecía simbólica de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. El empleo del aoristo imperativo del verbo griego traducido recibir detona una recepción de ese momento y lugar ocurrido en una realidad histórica marcada, y así se registró en el libro de Juan. Fíjense la importancia que es cuando estaban los discípulos encerrados en un lugar, sería una pieza, un local, que ellos, cuando estaban todos orando, pensando en cosas que le podrían llegar a pasar como a Jesús, ellos tenían miedo y estaban angustiados, estaban continuamente pensando de que los iban a matar o lo iban a torturar. Pero Cristo nos llama a participar activamente en la misión de alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio. Nosotros no tenemos que pensar en que nos van a matar o nos van a hacer algo. Hay otros países que están masacrando a los cristianos. Hay lugares que continuamente están haciendo lo posible para que los cristianos desaparezcamos. Pero eso no nos tiene que menguar la fe ni la fortaleza, sino al contrario,
nosotros estamos haciendo las cosas que tenía que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto se está haciendo continuamente en todo el mundo. Y los discípulos y las discípulas de Jesús reaccionaron de manera muy diversas ante el milagro de la resurrección. Fíjense que capítulo 20 del Evangelio según San Juan describe variadas respuestas a la tumba vacía. 3 días después del asesinato de Jesús, sus discípulos se encontraban aún encerrados y escondidos. Temían ser arrestados y asesinados. Temían sufrir la misma suerte de su maestro. Estaban paralizados por el miedo y convencidos de su propia debilidad. Ellos se encontraban débiles. Nosotros nos encontrábamos débiles cuando no teníamos a Jesús. Hoy estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. La presencia de Jesucristo en nuestra vida nos da poder, nos da la abundancia de capacidad para poder predicar la palabra de Dios. Por eso es que siempre digo que yo no puedo hablar una cosa que no lo viví. Estoy viviendo el Evangelio. Estoy viviendo el poder de Dios. Estamos viviendo en este momento. Como ustedes ven que están muriendo cualquier cantidad de gente. Pero se lo llevó el Señor y se lo llevó el Señor. Y el Señor en su vida nunca lo sintieron, nunca lo buscaron, nunca le dijeron, Señor, entrego mi vida en tus manos, nunca. Y después se creen, mientras que toda su vida hicieron lo que se les dio la gana, sin consultar a Dios. Si no lo conocen, pero dicen, pero Dios está allá, una estrella. Claro, están creyendo de que la persona era buena, pero era buena. Sabía lo que era la regeneración de su vida. Sabía, porque el Evangelio no es fácil, tampoco es difícil, pero sabemos que tenemos que dejar cosas que no nos favorecen, cosas que a Jesús no le gusta. Esto es lo que tenemos que hacer. Como muchos en las religiones buscan tener algún panorama para ver, para creer. Hay que ver para creer. Jesús hoy es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Dios es espíritu. Muchos buscan en los gatos, en los perros, en las ranas, en cualquier muñeco. Y creen que esa persona representada, esas animales o lo que sea, esos muñecos, les van a llevar a la eternidad. Fíjense, esto me viene ahora. Que Dios está tratando en lo más posible de tener una comunión con vos y conmigo.
Y muchas de las veces creemos que nosotros nos vamos a desprender de Dios y no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. Ahora, una de las cosas que es importante para el ser humano, lo primero es entregarle la vida a Jesucristo. Fíjense lo que dice el Salmo 115. Esto me vino ahora, perdón que no. Y dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, y por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de hombres, porque tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Gloria a Dios, que no somos estos. Porque nosotros seríamos muertos, seríamos muñecos hechos por hombre, por un artífice, y nosotros correríamos como corren muchos, creyendo de que Dios está en estos ídolos, y no lo están. Ahora fíjense en esto. Debemos pues dar gracias a Dios porque el resucitado venció todo obstáculo para poder llegar a sus discípulos incrédulos con el mensaje liberador del Evangelio. Dios continúa revelando su carácter y su santa voluntad a la humanidad. El Cristo resucitado está presente en nuestro mundo por medio del poder del Espíritu Santo, transformando vidas entristecidas y sanando corazones rotos. ¿Saben? A veces nosotros no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué sería yo, qué sería mi familia sin Dios en nuestro corazón? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces estamos encerrados como los discípulos después que crucificaron a Jesús. Encerrados en un cuarto oscuro que no sabemos a dónde salir. Tenemos las puertas cerradas, las ventanas cerradas, todo oscurecido, pero llegó un día que llegó la luz interminable, que es la presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y aclaró todas las cosas para que vivamos hoy la gloria de Él. Ante tanto sufrimiento que hay en el mundo, encontramos a Jesús en nuestro corazón. Encontramos a Jesús
en nuestra vida espiritual. Esto es lo que le traje en esta noche para la gloria de Dios y para que pueda darle la bendición a sus vidas cada día un poco más. Dios les bendiga mucho y será hasta mañana 21:5. Dios les bendiga.